Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque no nos demos cuenta, nos rodea a diario, los materiales peligrosos. Vamos a aprender a descifrar ese lenguaje oculto de la seguridad que viaja con nosotros por carreteras y ciudades. Seguro que sí, ¿verdad? Vas conduciendo y de repente te cruzas con un camión o un contenedor con estos rombos de colores. A primera vista parecen simples pegatinas, pero en realidad cada una cuenta una historia importantísima sobre el riesgo que se transporta ahí dentro. Y lo realmente increíble de esto es que estos símbolos son parte de un lenguaje universal. Ya sea una señal de riesgo biológico o la clásica calavera que nos grita tóxico, están diseñados para que se entiendan al instante, en cualquier parte del mundo, sin necesidad de traductores. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero, veremos qué son exactamente estos peligros. Después, aprenderemos a leer sus códigos. Luego entenderemos qué hacen los equipos de emergencia con su manual de actuación y cómo aseguran la zona. Y para terminar, un buen resumen con lo más importante. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. Para empezar, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de un material peligroso? ¿Qué lo define? Bueno, aquí tenemos la definición formal, la del libro. La clave, para que nos entendamos, es que el concepto es súper amplio. No estamos hablando solo de productos químicos rarísimos de laboratorio. Cualquier cosa que pueda causar un daño a gran escala entra aquí. Por cierto, a lo mejor también lo oís como hazmat, que es el término internacional. Y para comprender mejor el alcance del peligro, los expertos lo dividen en tres grandes áreas, tres tipos de impacto. El primero, y quizá el más evidente, es el riesgo para la salud. Hablamos de sustancias que te pueden hacer daño si las respiras, si te las tragas o simplemente si te tocan la piel. Y ojo, porque el daño puede ser inmediato o aparecer con el tiempo. Luego tenemos el riesgo físico. Aquí entran los materiales con mucha energía, por decirlo de alguna manera, los que pueden arder, explotar o reaccionar de forma muy violenta si algo sale mal. Son una amenaza súper directa para las personas y para todo lo que hay alrededor. Y por último, el riesgo ambiental. A ver, un derrame a lo mejor no provoca una explosión, pero puede contaminar un río entero o dejar un terreno inservible durante años o décadas. El impacto ecológico puede ser brutal y muy, muy duradero. ¿Vale? Ya sabemos qué son y los tipos de riesgo que tienen. La pregunta ahora es, ¿cómo se comunica todo esto de forma rápida y que todo el mundo entienda? Pues la respuesta está en un sistema de clasificación que funciona en todo el planeta. Este sistema se basa en algo muy sencillo, una clasificación en 9 categorías. Cada material peligroso que existe en el mundo se mete en una de estas 9 clases, según cuál sea su peligro principal. Y aquí las tenemos todas. Como veis, la variedad es enorme. La clase 1, por ejemplo, son los explosivos. La 3, líquidos inflamables como la gasolina. La 7, materiales radioactivos. Y así hasta 9. Esta tabla es básicamente el abecedario de la seguridad en este campo. Bien, ¿y cómo vemos esa información en el día a día? Pues en esa placa, en ese rombo de los camiones. Contiene dos datos que son cruciales, el número de la clase de peligro, del 1 al 9, y un código de 4 cifras que se conoce como el número ONU. Y aquí está la magia del sistema. Ese número ONU es como el DNI de la sustancia. Es un identificador único. Da igual el idioma o el país, el número 1203 siempre, pero siempre, va a ser gasolina. Esto le da a los equipos de emergencia información vital en cuestión de segundos. Y una vez que un bombero, por ejemplo, ha identificado ese número, ¿qué hace con él? Bueno, pues aquí es donde entra en juego la herramienta más importante que puede tener en la escena de un incidente de este tipo. Es la GRE, la Guía de Respuesta a Emergencias. Es un manual pensado para actuar ya, en el momento. No es un libro de química avanzada. Es una guía de campo que traduce ese número ONU en riesgos y en las primeras acciones de seguridad que hay que tomar. El proceso es genial por lo sencillo que es. Primero, identificas el número en la placa. Segundo, lo buscas en la guía. Tercero, evalúas los peligros que te describen en la página correspondiente. Y cuarto y último, actúas siguiendo las recomendaciones que te da, como por ejemplo a qué distancia acordonar o si hay que evacuar. Aplicar esas primeras acciones de la guía nos lleva directamente al último paso, establecer el control total de la escena. Y esto, claro, no se hace de cualquier manera. Se sigue un protocolo de zonas de seguridad muy, muy estricto. El concepto es fácil de entender. Se divide la zona del incidente en áreas de riesgo. La distinción más básica es entre la zona caliente, que es donde está el peligro puro y duro y solo se entra con protección máxima, y la zona fría, que es un área segura desde donde se dirige toda la operación. En la práctica se suele añadir una zona en medio. Así que tenemos la zona caliente, que es el epicentro del problema. Luego, la zona tibia, que funciona como una esclusa, un área de transición donde el personal se prepara para entrar y, sobre todo, se descontamina al salir. Y finalmente, la zona fría.
que es el cerebro de la operación, el puesto de mando. Esta división es fundamental para proteger a todo el mundo. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde qué es un material peligroso hasta cómo se controla la escena. Vamos a condensarlo todo en los puntos más importantes, en lo que de verdad nos tenemos que quedar. Así que, resumiendo, existe un lenguaje universal de seguridad, con sus 9 clases de riesgo y sus placas de identificación. Y este sistema es el que permite a los equipos de emergencia actuar súper rápido, usando herramientas como la GRE y protocolos como la zonificación para mantenernos a todos a salvo. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que veamos uno de esos rombos en un camión, ya no será solo una señal de advertencia sin más. Será un código que ahora sabemos interpretar, un recordatorio de todos los sistemas de seguridad que nos protegen cada día. La pregunta que queda en el aire es, ¿cambiará esto la forma en que vemos las carreteras?